¿Qué tal? En este vídeo te hablábamos de los 3 factores en los que tenemos que concentrar toda nuestra atención para dar en el blanco y para conseguir ese cruce de la frontera. En vez de quedarnos donde están los malos, donde nos comen los tiburones, o en vez de quedarnos en tierra de nadie, donde no vamos a conseguir nada y otros ocuparán nuestro lugar, llegar a la tierra de promisión. O dicho de otra manera, la diferencia entre el fracaso, que el fracaso puede ser desastroso o simplemente la inanidad o dejarle el hueco a otros, o el éxito. Y te decíamos que en términos de comunicación de crisis debemos buscar el éxito, triunfar porque las víctimas y nuestros grupos de interés se lo merecen. Así que, ¿cuáles son esos factores, cuáles son esos 3 vectores en los que deberíamos concentrar toda nuestra atención? Por supuesto, el de la emoción, el de la información y el de la acción. El otro día te hacíamos un panorama general, hoy vamos a entrar en más detalle en el mundo de la emoción. Y quizás lo primero que deberíamos concretar cuando hablamos de emociones es, ¿esto de las emociones de qué va? Bueno, pues la emoción es un aspecto intrínsecamente humano al que se le ha dedicado muy poca atención por parte de la ciencia hasta que eminentes científicos como Antonio Damasio, el portugués al que se le concedió hace tiempo el Premio Príncipe de Asturias, se metió a fondo para investigar qué es esto de la emoción, qué tiene que ver con el ser humano. Las emociones existen desde que existe la vida. Emoción equivale a vida. Sin emoción no hay vida, pero es mucho más que eso, como Antonio Damasio determinaba después de muchos años de investigación y nos plasmaba en su libro El error de Descartes. Si hay algún error que tenemos que descartar precisamente es ese viejo adagio que ha calado tan hondo en Occidente de que pienso, luego existo, o su inmediata aplicación, el mito de las decisiones racionales, porque lo que realmente inclina la balanza son las emociones. Hablábamos de qué son las emociones. Pues es ese mecanismo intrínseco a la vida desde los protozoos, desde los organismos unicelulares. Es un mecanismo instalado para sobrevivir, que nos permite muy rápidamente alejarnos de los peligros y acercarnos a lo que nos nutre, a lo que nos garantiza la supervivencia. Y gracias a las emociones hemos evolucionado y no estamos todavía dando saltos entre árboles en la sabana africana. Repetimos a todos nuestros clientes el siguiente mantra. Cuando hay emoción, toca emoción. Porque aquí sí, el orden de los factores altera el producto. Pero lo altera significativamente. Es esa distinción entre fracasar o tener éxito. Y recuerda, en una cuestión de comunicación de crisis, es lo que se merecen nuestros públicos, es lo que se merecen las víctimas, que tengamos éxito en nuestra comunicación. Entonces, se trata de conectar de la forma más nítida y de la forma más rotunda, conforme al nivel que requiere la situación, con los sentimientos de las víctimas. Ponerse en el zapato, ponerse en los zapatos de las víctimas. Si lo piensas bien, ¿qué necesitan las víctimas? Quizás hay que contestar antes a otra pregunta. ¿Qué es lo que sienten las víctimas? Pues mira, las víctimas sienten diferentes grados de dolor, de tristeza, de miedo y de desamparo. Y esos son los primeros sentimientos, los sentimientos primarios a los que hay que dar respuesta, con los que hay que conectar. Para ejemplificarte claramente de qué va todo esto, déjame que te ponga algunos ejemplos. Buenas tardes a todos. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Esta mañana en Madrid, los terroristas han hecho explotar varias bombas colocadas en trenes de cercanías que circulaban llenos de ciudadanos. En este momento de tristeza tan honda, mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados.
Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución. Beginnt die Pressekonferenz. Dies ist ein tragischer und sehr trauriger Tag für die Germanwings und für die gesamte Lufthansa-Familie. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir heute über dem französischen Departement Alpes-de-Haute-Provence in Südfrankreich ein Flugzeug der Germanwings verunglückt ist. ¿Qué nivel, Maribel? Bien, ¿de verdad crees que lo que ha habido ahí, la prioridad es conectar con las víctimas? En absoluto. Fíjate los casos. En el primer caso estamos hablando de una persona cuyo máximo interés es colocar un marco que en este caso es el de la historia de la infamia, pero un marco que obedece más a sus intereses legítimos sin duda, y intereses que puede compartir muchísimos de las personas que están en ese momento asistiendo a esa conferencia de prensa, pero que es un marco que toca en todo caso después. Lo prioritario, las primeras palabras tienen que ir a las víctimas. Y no basta con decir que mis primeras palabras son a las víctimas, mis primeras palabras, que no han sido las primeras, por cierto, es que hay que mostrar algo más. Y lo prioritario, lo inequívocamente prioritario es empatizar, nivelar con las víctimas. Tenemos otro segundo caso en el que el máximo interés de la persona que comparece, a la que está viendo todo el mundo, es poco más o menos que darnos una clase de derecho constitucional. Por Dios, eso es atender a lo emocional desde lo racional. Es otro caso en lo que único que interesa es colocar un determinado marco que es legítimo, pero que va en otro momento, va después, y casi que es obligatorio que coloques un marco así, pero después. Lo que no tiene ningún sentido es que no muestres desde el primer momento ese nivel de conexión con los sentimientos de, en este caso, de la gran mayoría de la población que está pensando ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué supone todo esto? Y en el tercer caso estamos viendo al máximo representante de una compañía que se ve involucrada en una crisis en la que, como pasa en casi todas las crisis, todavía no se sabe si son responsables o no, pero que su única preocupación es salvar el culo de su empresa. Y sí, diréis, sí, hombre, sí toca lo emocional, pero claro, ¿cuál es la emoción que toca? La de la propia empresa. Es un día triste para su empresa. Es capaz de decir el Andoba. Fijaros qué nivel de comunicación. ¿Es posible tener éxito aquí? No. ¿Puede ser que una comunicación así no genere un desastre? Es posible. Estamos tan acostumbrados como ciudadanos y como posibles o potenciales víctimas de cualquier tipo de hecho o de fenómeno a que no se trate a la gente como Dios manda, que casi no nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasaría si en vez de actuar así mostramos ese nivel de conexión y empatía? ¿Qué podríamos conseguir? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen.
Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Eso sí que es una comunicación comme il faut, eso sí que es una gute Kommunikation. Perfecto, ahí está. Bien, en el primer ejemplo tenemos a un presidente de una nación que ante una situación como la COVID-19 lo primero que hace es dirigirse a sus compatriotas como queridos compatriotas. ¿Os habéis fijado que el primer ministro, nuestro presidente de gobierno, en vez de decir queridos compatriotas, dice estimados compatriotas? Bueno, pues es ir un punto más allá. Nuestras víctimas, llega a decir el presidente, el primer ministro francés, o el presidente en este caso, perdonad, el presidente francés. Nuestras víctimas. Este empieza a ser ya un nivel mucho mejor de conexión con las víctimas. Pero en el segundo caso, y aquí sí que voy a decir el nombre, el caso de Angela Merkel es para descubrirse ante ella. ¿Qué nivel de conexión? Fijaros cómo relata con toda claridad las diferentes situaciones a las que se enfrentan sus conciudadanos. Tema de colegios, tema de trabajo, tema de no poder hacer convivencia con los demás, de no tener ese contacto humano con los demás. ¿Y quién se encarga de dar en ese momento contacto humano? Angela Merkel. Y este es un ejemplo palmario, un ejemplo clarísimo de cómo aprovechar esa oportunidad, porque hay que dar calor humano, hay que dar un sentimiento a flor de piel. Y eso es lo primero y es muy importante. Vendrán otros momentos para aposentar determinados marcos que favorezcan el legítimo derecho e interés de nuestra empresa, de nuestra institución, de nuestros públicos internos y externos. Pero no es ese el momento. Y en todo caso, ese sustrato de conectividad, de conexión, en ese primer momento con las víctimas y en momentos posteriores con el conjunto de la opinión pública es indispensable. Repito, no por una cuestión moral, sino por una cuestión de eficacia, de tener el éxito en nuestra comunicación que se merecen las víctimas y nuestros grupos de interés. Y esta es la clave. Esta es la clave de todo. Las víctimas no van a pedir en un primer momento, no van a exigir. ¿Quién es el culpable? No van a exigir que se den explicaciones, no van a exigir que se crucifique al que lo ha hecho. Lo primero que necesitan es respuesta a ese desamparo, tristeza, dolor y miedo e incertidumbre. Y cuando las víctimas empiezan a pedir otra cosa y con acritud es porque algo no se ha hecho bien. Y es tan sencillo como invertir los términos, no empezar con un marco racional, no empezar vendiendo la moto de mi institución, sino empezar a cuerpo gentil, a pecho descubierto, mostrando con toda la intensidad que se merecen las víctimas esa empatía y esa conectividad. Es tan fácil como las palabras que utilizamos, como el sentimiento real que tenemos, como la capacidad de ponernos en los pies, en los zapatos de las personas que en ese momento están sufriendo y que esa sea nuestra total y absoluta prioridad. Lo contrario es no aprovechar la oportunidad y no tener el éxito en la comunicación que todos nos merecemos. En los próximos vídeos te explicaremos los otros dos ejes que son complementarios de este, del eje de la emoción, pero que realmente no valen nada si en este no somos triunfantes, que es el eje de la información y el eje de la acción. Te esperamos, pero mientras tanto puedes visitar nuestra página web com.watch, visitar nuestro blog Comunicar es Maravilloso, visitar nuestro canal de YouTube Comunicar es Maravilloso, donde te damos mucha más información sobre la comunicación de impacto, la comunicación de éxito, la comunicación que todos nos merecemos. Te esperamos.